Ave María Purísima, sin pecado concebida. Cada año, durante la Cuaresma, leemos primero, por el primer domingo de Cuaresma, las tentaciones de Jesús. Y el segundo domingo siempre leemos la transfiguración de Jesús. Y yo, cuando era más joven, cuando era chico, me preguntaba qué tiene que ver la transfiguración con Cuaresma, porque yo asociaba la Cuaresma con sufrimiento, la pasión, la cruz. Y la transfiguración parece casi un misterio de gloria, de luz, como es en el Rosario. Entonces, ¿por qué comenzamos así? Porque si primero pasamos por las tentaciones, al comienzo casi de los evangelios, ahora estamos casi al fin del ministerio de Jesús. El prefacio ayuda mucho en entender ese misterio. El prefacio es la oración que dice el sacerdote justo antes de la plegaria eucarística. Es lo que se termina con el Santo, Santo, Santo. Y ahí, primero, la Iglesia aclara que Jesús quería llevar sus discípulos, sus apóstoles, en el monte para que puedan ver su gloria antes de su pasión. ¿Por qué? Para que puedan tener una fe firme en medio de las tribulaciones. Y esto es parte de la enseñanza de Dios. Él sí va a permitir que sufrimos, como permitió que su propio Hijo tuvo que pasar por la cruz, tuvo que beber el cáliz de sufrimiento. Pero nunca nos deja solos, nunca nos deja sin amparo y sin preparación. Entonces, San Ignacio Loyola, en algún sentido experimentado esto en su propia vida espiritual, dice que hay alternaciones, cambios entre consuelo y desolación, consolación y desolación. Y eso es normal. Y el consuelo es algo para prepararnos por la desolación, para que seamos consolados, es decir, confortados. Y de hecho la palabra consuelo en latín quiere decir que alguien está conmigo. Con, es decir, cum en latín quiere decir conmigo, y solus, conmigo en mi soledad. Solus es solo en español. Entonces, recibimos consolación cuando el Señor está conmigo, en mi soledad, cuando estoy con esa intimidad con Él. Pero sabemos que va a venir momentos cuando sentimos su presencia, sentimos como nos ha abandonado. Por esto es importante, y San Ignacio dice, que cuando viene la consolación ya nos damos cuenta. Es algo para fortalecernos para cuando se vaya. Y así Pedro, que dice, bueno, quizás debemos construir 3 tiendas, eso tiene que ver con la fiesta de los judíos de los tabernáculos, de las tiendas, cuando construyeron moradas como tenían desierto y esperaban la venida del Mesías, y así pensaban en el futuro escatológico, cuando tendrían sus moradas con Dios en la tierra prometida en el cielo. Pero concretamente, ¿cuántas veces nosotros como Pedro queremos acamparnos, queremos quedarnos en el consuelo, queremos construir todo allí? Pero hay un problema, que Jesús se bajó de esta montaña. Él siguió a otra montaña, al Calvario, ahí para sufrir. Y ahí no pudo ver nada de la gloria que Él reveló a los apóstoles en el monte Tabor, en la transfiguración. Por esto Él quería revelar esto antes, para que no olviden en medio de su sufrimiento, en medio del escándalo del crucifijo, que Dios ya lo había preparado todo, que todo está según su plan. Y eso también necesitamos nosotros, necesitamos momentos de transfiguración, momentos de consuelo,
para que cuando llegue el momento del crucifijo no perdamos la fe, porque es muy fácil, en medio de la oscuridad, la confusión, perderse del camino que es seguir a Jesús. Porque es importante esa fidelidad para que lleguemos de verdad a la plena luz de la resurrección. La transfiguración es como saborear la realidad de la resurrección de antemano. Es decir, es un anticipo, pero no es la plena realidad. La plena realidad solo viene después del crucifijo. Y a veces cuando ni sabemos lo que nos espera, sería muy difícil pagar el precio, podríamos decir, o llevar una cruz tan pesada. Pero si ya habíamos saboreado algo, entonces nos anima a decir, sí vale la pena, sí vale la pena es perseverar en medio de tal sufrimiento. Y así el Señor tiene misericordia por nosotros, que Él nos revela a sí mismo para guiarnos, para prepararnos por la oscuridad que viene, para que podamos ser fieles y llegar a la luz perpetua, llegar a la luz inextinguible. Esto es un aspecto de la transfiguración. Y es importante recordarlo en cuanto que estamos caminando hacia la Pascua, de que cuando nos acercamos a la pasión de Cristo necesitamos recordar los consuelos de Dios, necesitamos recordar las maneras que se han manifestado a nosotros, para que cuando se esconde su rostro, cuando no podemos encontrarlo, ya tenemos grabado en nuestra memoria quién es, su gloria que hemos visto. Segundo, es la prenda, es el anticipo de la resurrección, de la transformación de nosotros, de nuestro cuerpo. Es decir, ya en esta vida Jesús manifiesta el reino en su poder, porque Él dijo antes de la transfiguración que habría algunos que en poco tiempo iban a ver el reino, que llega el reino. Y en Jesús, en su persona, ha llegado el reino. ¿Y qué es este reino? Es el Espíritu Santo que habita en el cuerpo de Jesús con toda su gloria. Y así en la transfiguración vemos ya lo que el Espíritu hará a través de su sufrimiento, que es la transformación de su humanidad para ser completamente llena de la gloria de Dios, de irradiar el Espíritu Santo a los demás. En griego la palabra para la transfiguración es metamorfosis. Nosotros usamos eso en la biología, con ciertos insectos, por ejemplo, o las mariposas, que transforman de una cosa a otra. Y también utilizan algunos padres de la iglesia esa palabra a referir a la transubstanciación, la conversión del pan y vino en el cuerpo y la sangre de Cristo. Entonces, esa transfiguración es en cierto sentido el anticipo de esta transfiguración completa de nuestra humanidad, porque lo que pasa en la Eucaristía es lo que va a pasar a nosotros si seguimos con Jesús, si nosotros somos fieles a Él, ¿no? A través de la oscuridad, a través del sufrimiento. Entonces, esto es importante porque Dios no nos pide atravesar el valle de la muerte simplemente porque a Él le gusta el sufrimiento. No, Él tiene un propósito, Él tiene un fin bien en su mente. Y todo el sufrimiento es como el fuego que transforma, por ejemplo, el metal, purifica el metal, quita lo que no es el metal deseado, ¿no? Por ejemplo, del oro que queda, que busca. Y lo mismo Dios, a través de la purificación y el sufrimiento, quita el mal de nuestra vida, de nuestro corazón, para que quede simplemente lo que es bueno. Para que con Jesús podamos resplandecer con el Espíritu Santo. Esto otra vez, es el destino que nos espera. Y así podemos tener la esperanza, aun cuando no vemos esa realidad, pero ya podemos probar, porque a través de la gracia de Dios, a través del Espíritu Santo, esa realidad ya nos es concedido, pero no completo. Y por eso la transfiguración es tan importante por esta vida que tenemos, porque no hemos llegado a la
resurrección todavía. Estamos todavía en el camino, pero no estamos completamente divididos, alejados, por ejemplo, de la realidad de la resurrección, porque a través del Espíritu Santo, como la transfiguración, ya tenemos acceso en cierto sentido. Ya podemos disfrutar de la paz, de la gloria, que es la vida eterna, ya ahora, no en completo, pero ya ahora. Y el Espíritu Santo ya está trabajando, ya está haciendo esta transfiguración en nosotros. Nuestra parte es ser dóciles a esto, a decir que sí, que puedes hacer esto por nosotros, en nosotros. Y parte de esa transfiguración es justamente la transfiguración de su cuerpo. Porque creemos no simplemente que Dios va a salvar nuestras almas, sino que Dios va a salvar nuestros cuerpos. Y hasta el cuerpo va a rebosar de esta gloria del Espíritu Santo. Porque Dios quiere salvar todo lo que somos, no simplemente un elemento, el elemento espiritual, sino a todos nosotros, todo lo que somos. Por esto, cuando nosotros comemos el pan eucarístico, estamos comiendo en algún sentido esa metamorfosis, esa transfiguración. Estamos ya comiendo este cuerpo que ha sido transfigurado, ¿no?, para que nuestro cuerpo sea también transfigurado. A través de este pan eucarístico recibimos ese mismo espíritu que transfiguró el cuerpo de Jesús y lo llenó de gloria, para que nosotros también en la vida cotidiana que tenemos todavía en esta vida, que sea una vida llena de gracia, llena de esta gloria, aun de manera escondida, ni quizás de una manera muy abierta, como fue revelada en la transfiguración o será en la resurrección. Pero la transfiguración es ese anticipo de lo que pasa cuando vivimos según el Espíritu y cuando seguimos a Jesús a Calvario. Por esto, la transfiguración nos anima y el Espíritu a través de la Eucaristía, porque recibimos el Espíritu Santo también a través del cuerpo de Jesús en la Eucaristía, ese Espíritu nos fortalece a seguir a Jesús hacia Calvario, a morir en cierto sentido, a morir aún estando vivo, obviamente no en nuestro cuerpo, pero morir en cuanto al pecado, morir en cuanto a los vicios, morir a muchas cosas de este mundo, para empezar ya de vivir de otra manera, vivir según el mundo que viene, de vivir de una manera transfigurada en la vida cotidiana. Y así ese misterio por nosotros tiene gran importancia, porque aun si nosotros no hemos llegado al cielo, nuestra vida que recibe, que es empapada por la gracia de Dios, debe ser una vida transfigurada. Y cada vez que nosotros resistimos las tentaciones, cada vez que nosotros evitamos el mal, cada vez que morimos a nosotros mismos y escogemos a Jesús, ya tenemos acceso a esta gloria como una transfiguración. Como digo, quizás no de una manera tan visible, pero la paz, la gloria del cielo ya se hace presentes en nuestras emociones, nuestras mentes y hasta en nuestros cuerpos, porque, como digo, el Espíritu Santo hasta da salud, no solo de alma, salvación, sino también salud de cuerpo. Nuestra parte para poder ser fieles a Jesús es escucharlo. Y así fue la última instrucción de Dios Padre en el monte con los 3 apóstoles. Eso es mi Hijo muy amado, escúchenlo. Y hoy en día es más y más difícil escuchar, porque tenemos música, radio, televisión, tenemos los medios sociales y nuestra atención es muy corta. Se nos hace difícil escuchar de verdad. Y a veces nosotros no entendemos ese misterio, no podemos como mirar la transfiguración en nuestras vidas porque no escuchamos suficientemente. No prestamos atención en silencio de ver qué está haciendo Dios, qué está obrando el Espíritu Santo en nuestra vida.
porque Él está haciendo esa metamorfosis en todos lugares donde nosotros somos dóciles a Él. Nuestra parte es tener ese silencio, esa capacidad de escuchar a Jesús. Y si lo escuchamos, si lo obedecemos, vamos a llegar a esta misma gloria. Y por eso el Padre indica a nosotros que viendo esto, mirando lo que ha pasado con Jesús, lo que iba a pasar en su pasión y resurrección, si seguimos a Él vamos a alcanzar esta misma gloria. Esta gloria que es el consuelo eterno por nosotros. Pero una cosa práctica para esta semana puede ser tener más silencio, de tener algunos minutos, 10, 15, de escoger algunas palabras de Jesús del Evangelio, quizás escribirlos, grabarlos en cierto sentido en la memoria, para tener con nosotros durante el día sus palabras, de escucharlo, de obedecerlo, para que este misterio se prolongue en nuestras vidas y ya podamos tener ese acceso a la gracia y la gloria de Dios que vemos revelado en Jesús. Y si vivimos así, no vamos a temer el crucifijo, porque vamos a entender el crucifijo es la puerta hacia la gloria, que ya habíamos saboreado y queremos poseerla en plenitud, pero solo a través de la pasión en Calvario, para que lleguemos a la plena resurrección de la vida, que es la Pascua. Que la Virgen, quien fue fiel en el momento de la crucifixión, obtenga para nosotros esa misma gracia de fidelidad, para que con ella compartamos la gloria de su Hijo. Por la intercesión de la Virgen, Madre de Misericordia, que Dios les bendiga y guarde en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo.